Respecto a la insuficiencia hepática, primero comenzamos con anatomía hepática. En su clase sí le ponen bastante de anatomía, los lóbulos hepáticos, las partes hepáticas, los fragmentos, ¿no? Pero en sí lo importante tienen que saber es la irrigación hepática. El 25% del gasto cardíaco se va al hígado. ¿Cómo llega este al hígado? 3/4 de este 25% por la vena porta y 1/4 por la arteria hepática. Suena un poco raro que venga por la vena porta, pero sí, o sea, por la vena porta. ¿Cuáles son las partes del hígado? O sea, celularmente tenemos los hepatocitos, las células estrelladas hepáticas o los lipocitos o las células de Ito. Lo mismo son estos tres nombres. Células endoteliales, que es la pared sinusoidal, las fibras nerviosas y las fibras colágenas, que están formando la pared sinusoidal, y las células de Kupffer, que son los macrófagos diferenciados. Entonces, sabemos que el hepatocito es la unidad funcional. Son estas células hexagonales separadas entre sí por las clavículas hepáticas y atravesadas por los canalículos biliares. Y los macrófagos diferenciados son las células de Kupffer. En lo que respecta a la estructura, tenemos el sistema retículo endotelial que produce los grupos hemo y los metabolitos de la albúmina. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Tenemos la detoxificación, metabolismo y síntesis. Más que otra cosa, metabolismo y síntesis. Detoxificación es como una especie de metabolismo a través del CYP450. Es la primera parte donde hace como que chiquito el componente y luego lo conjuga. Eso vendría a ser la detoxificación. Luego tenemos el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Y bueno, la síntesis de bilis y de proteínas. La proteína más importante, la albúmina. Ahora, el amonio es uno de los productos del metabolismo de las proteínas. Voy a ocultar esto para que se vea. Y que es, como es tóxico, el hígado lo transforma en urea. Y ahí tenemos el ciclo de la urea. Entonces, la urea es excretada a través del intestino delgado, una parte por la orina y otra parte por las heces. Entonces, es importante que no se acumule amonio porque si no, nos genera la encefalopatía hepática, que vamos a ver después. Entonces, ¿qué es la insuficiencia hepática? Es un severo deterioro de la función hepática y su desarrollo de encefalopatía como resultado de la necrosis masiva de los hepatocitos. Si el hepatocito es la unidad funcional y mi hepatocito no sirve porque está necrosado, o sea, muerto, nuestra función hepática decae porque no tengo quien haga esa función. ¿Qué es lo que sucede o cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos las pruebas hepáticas anormales, un déficit en la síntesis por disfunción del hepatocito. Entonces, ¿cuáles son las pruebas específicas de la función hepática? Las pruebas específicas de función son las prealbúmina y albúmina, o sea, proteínas, tiempo de protrombina, porque acá se sintetiza el factor de la coagulación, y las bilirrubinas. La bilirrubina, sobre todo la conjugada o indirecta. Ahora, acá vemos, bueno, les puse lo de la encefalopatía por acumulación de amonio, es importante. Si el hígado no está funcionando, no va a poder transformar el amonio en urea, entonces se acumula, nos genera la encefalopatía. Un signo clásico de la encefalopatía es el flapping, que es como que las manos así. Se llama flapping o asterixis. Es un como trastorno neurológico que ocurre. En la imagen podemos ver que un hígado normal puede ser hígado graso o cirrosis por hepatitis. El hígado graso vendría a ser la estetosis hepática. ¿Se acuerdan las células de Ito? Ya pues estas crecen en tamaño porque se acumula mayor cantidad de grasa, entonces nos crea una disfunción. La hepatitis cicatriza y nos genera fibrosis. Sabemos por patología que hay dos opciones cuando hay una lesión. Puede cicatrizar o puede regenerarse. El problema es cuando se cicatriza, porque sabemos que el hígado también tiene tejido de colágeno, suele ser, o sea, relativamente elástico, ¿no? Aunque no lo notemos. Entonces, cuando se cicatriza, se pierde esta función normal y está como duro. Entonces, eso vendría a ser como la cirrosis. A veces el hígado se reduce de tamaño y, bueno, se hace más chiquito, ¿no? Se reduce de tamaño y se pone duro. Y eso nos genera mayores complicaciones como la hipertensión portal, que vamos a ver después. Entonces, sobre las pruebas hepáticas, la importante acá es la bilirrubina. Sabemos que los hematíes son precursores de la bilirrubina, son los principales. También pueden ser por la déficit de eritropoiesis, o sea, la eritropoiesis ineficaz, pero
o la mioglobina, pero lo importante acá es prácticamente los hematíes, son los principales. Entonces, el hígado conjuga la bilirrubina indirecta o no conjugada en bilirrubina directa. Y esto lo lleva a través de los canalículos biliares, tanto internos como externos, a la vesícula y luego al intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un daño? Se va a presentar ictericia cuando hay un daño hepático. Pueden ser por temas prehepáticos que no tienen quizás tanto que ver con el hígado. Por ejemplo, la hemólisis, la anemia hemolítica. Hay una destrucción masiva de los hematíes, entonces hay mayor cantidad de bilirrubina, un incremento de la producción. Lo mismo con la eritropoiesis eficaz, insuficiencia cardíaca grave o los grandes hematomas, que básicamente son sangre. Entonces, hay mucha bilirrubina. Entonces, el hígado no se da abasto. Por ende, vamos a tener un incremento de la bilirrubina indirecta. De ahí tenemos la intrahepática. Un daño en el hepatocito. Si mi hepatocito, mi unidad funcional, no está conjugando la bilirrubina, se mantiene indirecta o no conjugada y se me comienza a acumular. Trastornos de excreción también puede haber. El hígado como que no bota la bilirrubina, la conjuga pero no la bota. O puede haber una obstrucción. Ojo con la obstrucción. Generalmente son de las vías externas. O sea, no sé si se ve mi flechita, está por acá, por el hígado, en lo verdecito, por abajo del hígado. Pero se nos puede haber una obstrucción interna. Entonces, si hay una obstrucción interna es intrahepático. Si hay una obstrucción externa por el colédoco, ya estamos hablando de posthepático. Generalmente, coledocolitiasis, colangitis, hasta inflamación pancreatitis. Todo lo que apriete este tubito de acá, que es el colédoco, y no deje salir la bilirrubina, nos va a generar un aumento de la bilirrubina directa. Entonces, la causa más común de la ictericia no conjugada es la hemólisis y de la conjugada la obstrucción biliar. Acá les puse un cuadrito como para que diferencien colecistitis, colangitis, colelitiasis, coledocolitiasis, pancreatitis. Básicamente, si no son todas, la mayoría tiene, ¿cómo se llama? Cursa con ictericia. Es un poco también de semiología, no se los van a tomar, pero es como para que conozcan algunos nombres de causas que puedan generar la ictericia. Ahora, otras pruebas hepáticas que nos interesan son la fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa, transaminasas y deshidrogenasa láctica. Entonces, lo que es, cuando quiero detectar una obstrucción de las vías biliares, por ejemplo, un cálculo o una litiasis en el colédoco, o sea, una piedrita en el tubito verde que bota la bilirrubina, voy a tener dos pruebas. Tanto la fosfatasa alcalina como la gamma-glutamil transpeptidasa, ALP y GGT. La más hepatoespecífica va a ser la GGT. Estas también pueden estar relacionadas con otras patologías, pero ya lo van a ver en el laboratorio. Lo importante acá es que si me dicen que mi paciente tiene un incremento de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa intenso, yo tengo que pensar en una piedra en el coledocolitiasis. En cambio, las transaminasas y la deshidrogenasa láctica hablan de un daño celular, necrosis, inflamación. Sí afecta al hepatocito, pero no es función netamente del hepatocito. Entonces, esa es como que una pregunta truco que les he puesto, pero sí, las transaminasas tienen que ver más con el daño en el hepatocito, daño celular en el hepatocito, necrosis, inflamación. La deshidrogenasa láctica también. Esta es más específica para la necrosis hepática que para la inflamación, pero en sí no es tan hepatoespecífica, ¿no? Pero estas nos hablan de daño en el hepatocito, las otras de obstrucción. Entonces, ¿cuáles son? DHL, deshidrogenasa láctica. TGP o ALT es alaninoaminotransferasa, es como la más hepatoespecífica, y la TGO o AST, aspartato aminotransferasa. Estas detectan daño celular, necrosis, inflamación. Cuando hablamos de obstrucción tenemos la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Esas son las pruebas que sí son un poco confusas a veces, ¿no? Porque ALP, GGT, o sea, ALP, ALT, es como que muy similar, pero hay que tratar de leerlas con calma y aprendérnoslas como que cuál va para obstrucción y cuál es para el daño en el hepatocito. Esta es la tablita que les dije de las posibles causas de obstrucción. Y bueno, otro tema que tenemos que tratar es la hipertensión portal. La hipertensión portal, fisiopatológicamente lo que sucede, o bueno, la etiología principal va a ser la cirrosis.
Les conté que el hígado se pone como duro en la cirrosis, o sea, no se distiende, como que no quiere entrar la sangre. Eso incrementa la resistencia vascular periférica. Entonces, lo que va a suceder primero es que va a haber una vasodilatación compensatoria para que llegue más sangre. Y esta vasodilatación va a generar una hipovolemia que va a ser contrarrestada con vasoconstricción. Perdón, es al revés. En sí, la vasoconstricción genera esta hipoperfusión, tanto a nivel, por ejemplo, renal, y se acuerdan que el nivel renal, la hipoperfusión, activa renina, angiotensina, aldosterona, ya pues se vuelve a activar y es una cascada porque se siguen apretando las venas, se siguen apretando las arterias, entonces sube la presión. Esto suele cursar, por ejemplo, con esplenomegalia, porque si se dan cuenta, el problema con la vena porta es que no solo alimenta el hígado, sino miren la cantidad de venas que salen acá. Tenemos la vena gástrica derecha, que se subdivide en la vena esofágica también, y el problema con esto son las varices esofágicas. Las venas, arterias del esófago van a estar sumamente dilatadas, y entonces como en hipertensión arterial va a haber un daño endotelial, entonces estas están susceptibles a romperse. Si se rompen, me sangro, entonces hemorragia digestiva. De ahí tenemos, como esta vena también sale de acá, tenemos estas venas pancreáticas, las venas gástricas cortas, la vena esplénica. Vena esplénica, esplenomegalia, vaso. El vaso se pone grande porque hay mucha sangre, o sea, le llega mucha sangre, entonces se agranda. Acá les puse las etiologías, también se subdivide en prehepática, intrahepática, posthepática. Otra forma de llamarla sería la infrahepática a la prehepática, intrahepática y suprahepática. Suprahepática, por arriba del hígado. Entonces, si el hígado está en el hipocondrio derecho, lo que está arriba vendría a ser corazón, venas cavas y, bueno, el síndrome de Budd-Chiari, que nos afecta también lo que es corazón derecho. Entonces, hablamos de estas etiologías. Cuando es intrahepática puede ser post-sinusoidal, sinusoidal o pre-sinusoidal, el seno sinusoidal, la pared sinusoidal, perdón. Y bueno, la prehepática vendría a ser por causas venosas, en una trombosis en la vena porta, trombosis de la vena esplénica o esplenomegalia masiva. Tenemos el síndrome de Banti. Y algo característico, aparte de la esplenomegalia, es la circulación colateral, que es una cabeza de medusa, como se ve en la foto. Esto sí es más semiología, pero se los han puesto en la clase, entonces así se ve el abdomen. Se ve una persona con una cabeza de medusa, no sé si la logran como que evidenciar ahí en la fotito. Y por último, la citis. La citis se da fisiopatológicamente. Bueno, ¿qué es la citis? Una acumulación excesiva de líquido en el espacio intraperitoneal. Entonces, como hay un aumento de la resistencia intrahepática por una cirrosis, por ejemplo, va a haber la vasodilatación, entonces disminuye la presión arterial y la resistencia vascular periférica, se activan los vasoreceptores, el sistema renina-angiotensina aldosterona, hay una retención hidrosalina con mayor volemia, porque todo el ciclo se alimenta, ¿no? Entonces, las causas pueden ser un incremento de la presión hidrostática, más volemia, disminución de la presión osmótica o oncótica, menos hipoaluminemia. Si hay una disfunción hepática, lo que se afecta es la síntesis de proteínas. Entonces tengo menos albúmina, por ende menos soluto en el solvente, que es el agua. Entonces, lo mismo que pasaba en nefro. Como hay menos proteínas, el agua se sale al espacio intersticial y hay edema. Lo mismo, pero se sale al espacio intraperitoneal. También puede haber un incremento de la permeabilidad. La primera causa de esto es cirrosis. También los mencionan el GASA, es gradiente albúmina sérica menos albúmina en líquido acítico. Se restan estos valores. Si la resta sale mayor a 1.1, la etiología es cirrótica. También puede ser por metástasis, trombosis de la vena porta o insuficiencia cardíaca. Si es menor a 1.1, hablamos de una afección peritoneal, lupus eritematoso sistémico o una afección pancreática. En sí, lo que se tiene que aprender acá es la primera causa de asitis va a ser cirrosis. Y si se dan cuenta, cirrosis o insuficiencia cardíaca derecha nos puede generar esta hipertensión portal. Entonces, lo podemos clasificar como hipertensión portal, una causa de asitis con una gradiente de albúmina sérica elevada.
Eso es todo lo de gastro en sí, no es tan largo, porque lo que pasa es que en la clase les ponen bastantes datos que en sí no son fisiopato netamente, sino es como conocimiento como general. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas.